Buenas tardes, soy Doris Aleine y a continuación estaré comentando la siguiente presentación, la cual gira en torno a una importante temática del curso Políticas Públicas y Profesión Docente. Esta presentación pretende brindar una aproximación a la gestión de políticas públicas en educación y los docentes, su concepción, implementación y evaluación, señalando aspectos genéricos de las mismas y asimismo aspectos vinculados con el ámbito educativo. En primera instancia, necesitamos conocer acerca de la concepción que se tiene acerca de las políticas públicas, lo cual solo lo podemos realizar a partir de criterios específicos que aporten el marco de acción de las mismas. En este sentido, el primer criterio se refiere a aquellas actividades materiales o simbólicas para la gestión. El segundo hace referencia a un aspecto decisional en el que el gobierno puede realizar o no determinada acción. Y en tercer lugar, pues se enfoca en las decisiones que deben tomarse sobre la base de los recursos financieros, técnicos, humanos, entre otros. Ciertamente podemos concebir las políticas públicas desde diversas perspectivas. En este sentido, citamos a tres fundamentales autores que han estudiado este aspecto profundamente. En primer lugar, vamos a mencionar a Aguilar 2000, quien nos plantea que las políticas públicas pueden ser consideradas como cursos de acción basados en objetivos gestionados por el gobierno y con participación de otros actores de la sociedad. Por su parte, Laswell en el 92 nos plantea que las políticas públicas están encaminadas a la resolución de problemas de orden público, por tanto, están basadas en la búsqueda de soluciones a los mismos. Finalmente, en cuanto a lo que es la concepción, podemos mencionar lo que nos plantea Salazar en el 95, el cual considera que las políticas públicas representan el conjunto de respuestas que produce o gestiona el Estado ante situaciones problemáticas o que son susceptibles de convertirse en problemas para la sociedad que gobierna. Las políticas públicas poseen un ciclo. En cualquiera de los ámbitos de su aplicación, el mismo consta de manera general de varios pasos o fases, las cuales son identificación del problema. Como ya se dijo en la lámina anterior y como lo han estimado diversos autores, las políticas públicas se diseñan e implementan con el fin de resolver una situación problemática. Pues en esta fase, quienes estén encargados de formular las políticas, lo primero a realizar dentro de la agenda pública es establecer o determinar cuáles son las problemáticas existentes. En segundo lugar, se formulan diversas alternativas de acción, las cuales deben ser valoradas incluso desde el aspecto económico. Posteriormente, se adopta una o varias de las alternativas formuladas y estimadas para luego tomar la decisión de implantar aquella que sea viable para ser llevada a cabo. Finalmente, en el ciclo se estiman la evaluación y el monitoreo de dicha implementación. En cuanto a las políticas públicas en el ámbito educativo, Salazar en el 95 distingue dos tipos. Las primeras, las cuales hacen referencia a políticas de orden básico y que van dirigidas a elevar la calidad y eficiencia educativa, las cuales son bastante rígidas y no obedecen a cambios muy frecuentes en su aplicación. Y las de segundo tipo, que son aquellas que hacen referencia a políticas que paralelamente a otras van a apuntar hacia la expansión, crecimiento o ampliación de cobertura en lo referente, por ejemplo, la matrícula de los alumnos, pero también tenemos otras que están dirigidas a la institucionalidad, a las estructuras educativas, a los planes de estudio y a la formación docente. Estas son de carácter experimental con frecuencia y son de carácter modificable, adaptable, y esto es según sea el comportamiento de su aplicación. La implementación de las políticas públicas en educación es bastante compleja, ya que exige la participación activa de numerosos actores, entre estos los docentes, la familia, directivos, supervisores, estudiantes, burocracias centrales y subnacionales, entre otros. Deben además contarse con datos específicos y fidedignos acerca de matrículas, de las aplicaciones de programas de estudio, de los seguimientos del rendimiento escolar de los estudiantes, y pues la combinación de todos estos elementos tiene una repercusión política bien importante.
importante. Por su parte, los sistemas educativos corren el riesgo de quedar cautivos de sus proveedores en lo que respecta que utilitariamente pueden estar girando en torno solamente a la rutina de contratación de docentes, del personal administrativo, el control de decisiones y de los procesos clave de organismos educacionales, tales como nombramientos, medidas disciplinarias, distribución de incentivos y alicientes, capacitación, administración y sistemas de gestión de personal, por decir solo algunos, teniendo en cuenta que el fin último de la educación es formar ciudadanos para la sustentabilidad de una sociedad en el futuro. Entonces, pues quedarse solamente en el nivel superficial de lo que acabo de mencionar pudiera ser evidentemente un riesgo. Existen dos fuerzas compensatorias que permiten la implementación de las políticas públicas en educación. En este sentido, hablamos, en primer lugar, de un Estado sólido que cuenta con una administración pública eficaz y eficiente, que se debe regir por mecanismos acertados, específicamente para la rendición de cuentas. Esto hablaría de una excelente evaluación y monitoreo de todas las acciones que se hayan implementado para cumplir con determinada política. Una segunda fuerza es la que corresponde a una cultura profesional arraigada que comprometa al docente como el primordial proveedor de la educación y a otros actores significativos en el proceso educativo con valores de conducta y estándares altos de idoneidad docente y una orientación específicamente al interés público. En América Latina, las fuerzas compensatorias resultan algo deficientes y son influenciadas por diversos factores, tales como, en el caso de la profesión docente, pues los sindicatos suelen tener una considerable capacidad de resistencia ante las políticas emanadas por el Estado. Por otra parte, los gobiernos tienden a caracterizarse por horizontes temporales y la generación de una falta en la continuidad de las políticas en el ámbito educativo. Adicionalmente, no existe un número importante de asociaciones de funcionarios públicos con capacidad para orientar o mantener las políticas a largo plazo. Asimismo, se genera una incapacidad del Estado para celebrar acuerdos intertemporales y así los sistemas educativos están supeditados constantemente a los vaivenes de las políticas temporales en educación. Es decir, cuando vienen periodos de elecciones, muy probablemente cuando gane algún partido opositor al que estaba rigiendo las políticas actuales, seguramente van a ser borrón en cuenta nueva y se comienza desde cero en instituciones que tal vez ya llevaban bastantes avances en cuanto a la implementación de determinadas políticas, indistintamente de que éstas hayan arrojado importantes o significativos resultados. En América Latina se observan algunas características en las políticas públicas en educación. Particularmente cuando se produce algún tipo de shock económico, pueden producirse ciertas rigideces en las mismas. Se produce una falta de estabilidad en las políticas públicas educativas y que son atribuibles a los cambios políticos a corto plazo, aunque además existe o puede existir una tendencia a dejar que muchas decisiones se puedan adoptar en la etapa de la implementación, es decir, en la etapa en la que se están poniendo en marcha todas las políticas, entonces de pronto se produce una ruptura, algún tipo de rigidez, tal vez por falta de presupuesto, entonces se deja de implementar determinada acción. Las políticas básicas en el ámbito educativo en América Latina se caracterizan también por la participación pública y la importante participación del sector privado en la educación. Esto puede estar representado por un sector mixto o incluso por las ONG, quienes tienen participación importante en la discusión de la agenda pública que tiene relación con el ámbito educativo, obviamente. La educación pública en la mayoría de los países de la región se caracteriza por ser gratuita en todos sus niveles, por la absoluta estabilidad laboral de los docentes, que también es generalizada en la región, el sistema de remuneraciones y otras reivindicaciones como ascensos, jubilaciones, inamovilidad laboral son prácticamente inmodificables. En toda la región se observa el poder de negociación de los sindicatos docentes como una constante de estos países.
Como otro aspecto relevante dentro de las políticas públicas en educación, es importante observar cómo ha evolucionado la perspectiva del Estado en cuanto a su valoración a la profesión docente. En este sentido, se conocen tres eras que comienzan, como le expresa la lámina, con la primera era que corresponde a la vocación. En esta se considera a la docencia como un apostolado, no exigía remuneración ni condiciones de trabajo, era mayoritariamente realizado por mujeres que con abnegación instruían a estudiantes, con un importante énfasis en la educación religiosa. Posteriormente surge la segunda era, en donde es considerada la docencia como un oficio, y esta pues posteriormente se va convirtiendo en una relación laboral que en manos del Estado de manera progresiva se transforma en contractual y salarial. Finalmente, y en la actualidad, está la tercera era, en la que se considera a la docencia como una profesión y asimismo a los docentes como expertos en pedagogía y aprendizaje, con una visión reflexiva en cuanto al acto de enseñanza y aprendizaje, y que por tanto requiere de una formación inicial a nivel universitario. De acuerdo a lo planteado por Denise Bailán en el 2013, como parte de una comisión de desarrollo profesional de la UNESCO en cuanto a lo que son las políticas de formación docente, se considera que América Latina ha venido estando marcada por un entorno profesional que presenta dificultades a la hora de retener a buenos docentes, un poco porque son escasos los estímulos para que en las universidades la profesión docente sea la primera opción de carrera. Algunos docentes que ya están en ejercicio requieren de muchísimo perfeccionamiento y el Estado debería hacer un esfuerzo masivo de formación en servicio. Asimismo, muchas veces es fallida la gestión institucional de las escuelas o las instituciones proveedoras de educación, y pues la educación de los docentes no ha actuado por lo general con o bajo los mecanismos básicos para mejorar los sistemas educacionales. Por tanto, esto ha afectado de alguna manera lo que es la formación inicial de los docentes. De acuerdo con Anderson 2013, toda política pública en educación dirigida a la formación docente debe fundamentarse en acuerdos sobre criterios profesionales en cuanto a dicha formación. Contar también con referenciales acerca del conocimiento y competencias que debería desarrollar el docente, tomando en cuenta la opinión de los mismos para que forme parte de esos referenciales de importancia y así generar mejores políticas de formación docente. Asimismo, dichas políticas deben impulsar acuerdos con respecto a los criterios básicos a cumplir durante la etapa de formación inicial del docente, determinando entonces los requisitos para obtener la titulación como profesional de la docencia, monitorear las instituciones de formación docente, los mecanismos de reclutamiento, la selección de formadores y los programas de inserción a la docencia. Asimismo, debe evaluar y monitorear el desempeño docente e impulsar la existencia de condiciones laborales adecuadas para una formación de calidad y la gestión y evaluación que fortalezca, pues, la capacidad de los docentes en su práctica profesional. De acuerdo con Anderson 2013, existen objetivos marco que deben permitir una adecuada direccionalidad de las políticas públicas de formación docente. En este sentido, dichos objetivos son considerar centrales al docente y sus prácticas, reconocer la complejidad de la cultura y la pluralidad de los ámbitos, la diversidad y promover la inclusión educativa, asumir la necesidad de integralidad en el sistema formador, promover una transformación articulada que tome en cuenta lo curricular y lo institucional, impulsar el posicionamiento transformador de los sujetos frente a los desafíos de las problemáticas educativas actuales, tanto en lo áulico como en lo institucional y lo curricular. Asimismo, debe contribuir al mejoramiento en el desempeño docente, la determinación de requisitos para la certificación profesional de los programas de formación inicial del docente, así como el monitoreo de las instituciones de formación docente y la selección de los formadores. Existen algunos criterios o aspectos claves que nos ubican en la evaluación de las políticas públicas. En este sentido, estos aspectos son la coherencia y coordinación en cuanto a en qué medida son compatibles con políticas afines y en qué medida
son el resultado de acciones bien coordinadas entre actores que participen en su formulación e implementación. Asimismo, debemos observar la calidad de la implementación y de la efectiva aplicación y eficiencia, es decir, en qué medida las políticas vienen a reflejar una asignación coherente y congruente de recursos escasos que asegura elevados retornos sociales. Por otra parte está la orientación hacia el interés público, en qué medida las políticas se orientan hacia el interés público, es decir, hacia la generación del valor público. La adaptabilidad, cuán ajustables pueden ser las políticas cuando fallan o cambian las circunstancias. Y en cuanto a la estabilidad, entonces obviamente durante el tiempo, y ya lo hemos hablado en láminas anteriores, cuán estables pueden ser estas políticas públicas. Dos aspectos de gran importancia en cuanto a las políticas públicas lo representan el monitoreo y la evaluación, que son dos actividades fuertemente interrelacionadas, pero que no son sinónimos. En este sentido, Nirenberg en el 2009 nos plantea que la evaluación de una política pública viene a ser la emisión de un juicio de valor acerca de una política, programa o proyecto. Asimismo, puede entenderse como una actividad programada de reflexión sobre la acción cuya realización puede proponerse antes, durante o después de la implementación de una política. Se lleva a cabo mediante procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información y a través de comparaciones respecto a parámetros previamente establecidos. Su finalidad es emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables sobre actividades, intervenciones sociales y así formular de manera oportuna recomendaciones orientadas a ajustar la acción de determinada política. En cuanto al monitoreo, este consiste en un examen periódico que se efectúa durante la fase de implementación de una política pública y su objetivo básicamente es indagar y analizar permanentemente el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos cumplen con lo planificado, con el fin de detectar a tiempo eventuales deficiencias, obstáculos o necesidades de ajustes en la planificación o incluso en la ejecución. Esto de acuerdo con lo que plantea siempre UNESCO en el 99. A manera de cierre, pero no como un tema acabado ni concluyente, sino que por el contrario es un tema interesante, relevante y de gran valor para nuestra formación doctoral y que nos invita a seguir profundizando en él, les aporto algunas consideraciones. En este sentido, las políticas públicas en educación se hacen necesarias para impactar positivamente en la calidad educativa de la región latinoamericana en todos sus niveles. Para ello se requiere un Estado transparente, cercano, participativo, que apunte hacia la descentralización gradual, efectiva y concertada. Asimismo, este Estado debe ser visionario, flexible e integrador, que permita a los servicios públicos, gobiernos locales, sector privado, ONGs participar activamente en forma innovadora y con libertad de actuación. Por tanto, la educación es un ámbito fecundo en el cual son de suma importancia las políticas públicas, tanto en el ejercicio de la educación como derecho humano fundamental, y así para brindar a los ciudadanos de una sociedad una calidad educativa elevada. Finalmente, les dejo esta reflexión de Poincaré que en forma de preguntas y respuestas nos muestra de manera interesante lo que debe ser la educación para la política. ¿Cuál es el primer principio político? La educación. ¿Cuál es el segundo? La educación. Y el tercero, la educación. Esta presentación fue comentada por Doris Aleine. Mil gracias por su atención.